Bueno, mis saludos a todos los internautas o a toda persona que de una u otra forma va a interactuar con este video que a continuación lo voy a presentar. Soy Miguel Castillo, un ingeniero dedicado profesionalmente a algo que se llama el crecimiento marginal bajo el concepto de mejoramiento de la calidad de gestión para lograr mejor productividad dentro de una filosofía que conocí, que es la filosofía Taguchi. Generalmente todas las organizaciones viven constantes cambios y constantes mejoras tratando de mejorar sus niveles de productividad. Ese crecimiento o esas mejoras en la productividad, de mi experiencia he podido constatar que no son mejoras continuas y permanentes, que son puntuales, mejoras puntuales y que a veces ellas mismas de por sí se caen. Desde que conocí la filosofía Taguchi, he podido constatar de que esta es una filosofía donde su concepto lo ha llevado básicamente a que un mejoramiento constante de la gestión de calidad vamos a un mejoramiento de la productividad. Primero conozcamos algunos aspectos de la filosofía Taguchi y de ese personaje para que podamos constatar la importancia de su aporte a lo que fue el concepto de mejoramiento de la productividad. El ingeniero Genichi Taguchi, conociendo un poco la vida del ingeniero Genichi Taguchi en la parte profesional, una anécdota que lo involucra en dar a entender esta filosofía, es que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Genichi Taguchi, él es un estadista matemático japonés, que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Japón lo comisiona para tratar de levantar las empresas que estaban totalmente destruidas económica y socialmente. ¿Cómo a través de alguna alternativa lograr un mejor crecimiento de los productos y de sus niveles de productividad que existían antes? Digámoslo así, logrado su propósito y conocemos acá y todos podemos constatar los niveles de crecimiento que ha tenido la industria oriental y específicamente Japón. Él, tratando de hacer su crecimiento personal y un crecimiento profesional y tratar de divulgar lo que en sí fueron unas aplicaciones que posteriormente iremos conociendo, se dirige a los Estados Unidos específicamente a buscar apoyar la industria occidental, que en ese momento vivía una debacle total en lo que era la calidad de producto y por supuesto traducido en un costo mayor. Para ese entonces, eso era a principios de siglo, estaban en los Estados Unidos personeros como Deming, como Ishikawa, como Kaizen, como Yuran, tratando de buscar alternativas que les permitieran tratar de mejorar los niveles de productividad, porque lamentablemente estaban viviendo una caída de su demanda a consecuencia de que los productos orientales eran de menor costo y de mejor calidad. Ellos buscaban alternativas también en cómo mejorar la calidad y la productividad de esa industria. Cuando el ingeniero Genichi Taguchi logra entrar, digamos así, en ese aporte a la industria, lo logra a través de una empresa de la ITT. Y digámoslo también así, de esta manera, demostrado ya sus aplicaciones en esa industria, esto hizo que para ese entonces existía un proceso, digamos una estrategia para hacer que las industrias entraran en esos procesos. Existían unos premios que se le daba a los mejores aportes de calidad, y esto lo llevó a que le fueron aportados tres premios Deming por sus aportes a la calidad. A partir de ese momento se dieron a conocer esas herramientas y esas aplicaciones, al punto de que anualmente se generaban lo que llamaban simposios, y todas las organizaciones productivas que llevaban sus ejemplos de cómo eran las aplicaciones y cómo lo hacían en ese campo.
Esto, por supuesto, llegó más o menos hasta por ahí el 2008, 2009, y él siguió haciendo crecimiento en lo que era, digamos así, el manejo de la estadística fundamental para influir sobre el mejoramiento de la productividad y la calidad. Lamentablemente muere en el 2012 y no ha sido divulgado en su totalidad el concepto de lo que es los principios de calidad de la filosofía Taguchi. Ahora, conocido algo de los aspectos de lo que fue su vida, conozcamos algo en lo que respecta a las bases filosóficas, que los cuales nos identifican y podamos ver claramente la importancia de las bases de él para un crecimiento de productividad y calidad. Primeramente, él básicamente se basa en que toda gestión productiva parte de una transformación que se podría decir traducido en un régimen valorado de ese proceso productivo. Eso, por supuesto, tiene lo que se llaman elementos de entrada y, por supuesto, tiene un elemento de salida en el sentido de una respuesta. Esas respuestas, por supuesto, están siendo afectadas por todos los factores. Aquí es importante entender que todas las organizaciones productivas actúan basado en procesos que se van actuando y van conformando una respuesta final del fin productivo que se desea. Ese fin productivo, nos dice Taguchi, principalmente que tiene una respuesta final y que si esa respuesta final es valorada, vamos a ir en un crecimiento constante. Pero debemos entender una cosa, que esa respuesta de salida no es determinística. Generalmente todas las organizaciones productivas manejan informaciones determinísticas. Ejemplo, por día. Producí tanto por día. Mi rendimiento fue tanto en el día tal, y comparativamente manejan una media poblacional de esa comparación día a día. Eso es determinístico, eso, digamos así, no está dentro del principio de una continuidad del análisis de una respuesta. Esto, por supuesto, se transforma en una data, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos analizar esa data? El otro principio de Taguchi nos dice que para que esa data sea validada, tenemos que analizarla a través del análisis muestral. Y aquí viene a jugar un factor importantísimo, algo que lamentablemente, a consecuencia de lo que fue la revolución industrial, trajo consigo la desaparición del concepto de diseño experimental industrial. El diseño experimental industrial no es un diseño de un gran centro de investigación que nos viene a hacer una investigación en la industria, no. El diseño experimental industrial es sencillamente hacerle un seguimiento a cada cambio que ocurre, o bien por condición natural, o bien por condición de la condición que yo hago, cómo la debo analizar y cómo la debo actuar. Eso es lo que nos dice. Pero eso no se puede hacer determinísticamente. Hay una serie de principios fundamentales en lo que es el diseño experimental industrial, que desapareció en los inicios de lo que diríamos la industria como tal en el mundo. Se aplicaba a eso. Eso lamentablemente fue desapareciendo cuando hubo lo que llamamos el boom revolucionario industrial, que trajo consigo gran demanda y tenían que hacer grandes producciones, entonces no podían controlarla, y lo que hicieron fue aplicar unas teorías de aceptación y rechazo, que lo que trajo fue mayor pérdida de la calidad del producto. Eso se va a ver claramente en esta filosofía. Otro aspecto importante que maneja Taguchi es que él maneja eso dentro de un concepto que se llama la función pérdida. Esa función pérdida es que cada uno de esos análisis o cada uno de esos cambios o cada una de esas respuestas de data que se van generando, vienen involucrado el concepto de un valor agregado que tiene ese elemento por condición mínima requerida de los elementos que están presentes, o de material, tiempo, hora hombre, espacio, que esté involucrado en el desarrollo de ese producto, más un desperdicio. Todo lo que sea adicional a eso es desperdicio. O sea, que el material de rechazo es un desperdicio. ¿Qué nos dice Taguchi? Que ese desperdicio tiene que ser llevado a cero. No es controlado a través de un sistema de control de
de gráficos de control, sino que sencillamente debe ser llevado a cero. Y la respuesta de valor agregado tiene que ir llevada a su mínima variabilidad. Partiendo de eso, él dejó un legado que es fundamental. Un legado dentro de esa filosofía, que se puede ver claramente en estos tres conceptos que al final se transforman en el cuarto concepto. Él define que podemos reducir costos sin afectar la calidad. Eso se ve claramente en que si reducimos, ¿no? si disminuimos las pérdidas, disminuimos los costos. Porque las pérdidas son acumulativas dentro de un manejo de costos producto de no accionar, digamos así, controladamente esos factores. Podemos mejorar la calidad sin incrementar costos. Claro, a medida que se van reduciendo constantemente los desperdicios y vamos disminuyendo la variabilidad, ese producto va mejorando la calidad. Y por supuesto podemos reducir costos mejorando calidad. Pero todo eso lo podemos lograr siempre y cuando se pueda disminuir la variabilidad de la respuesta y eliminar a cero el costo. De acá que viene de que basado en eso, desde que yo conocí esta filosofía y que vengo desde hace más o menos 30 años analizando esta filosofía en aplicaciones, me dediqué a tratar de ver cómo la filosofía de Taguchi se podía aplicar en nuestros procesos productivos. En nuestros procesos productivos que eran todos relacionados al campo, al manejo de la microbiología, a productos que vienen transformándose naturalmente, como es la producción de queso, las producciones de carne, la producción en el campo. Cómo aplicar esas filosofías en un mejoramiento de esas actividades, tratando de aplicarlo aquí en Venezuela y divulgarlo en Venezuela para lograr unos niveles de mejora. Esto me llevó a mí a tratar de aplicar lo que llamé yo una ecuación marginal o de un beneficio marginal. Ese beneficio marginal viene de una ecuación. Esa ecuación viene de donde está involucrado el precio-valor. Pero ese precio-valor no es un precio de producto. Ese precio-valor está más directamente influenciado a lo que llamaríamos el precio-valor producto del mejoramiento de la calidad en mi gestión productiva. Por supuesto, ese precio-valor relacionado con el costo-valor de Taguchi y de por sí involucrado a la cantidad de elementos que se producen después de los rechazos, nos va identificando como una especie de beneficio marginal, que no tiene un número específico, sino un análisis filosófico de por qué ese beneficio marginal permanentemente existe en nuestra mente. Si ustedes lo pueden ver, cuando uno está haciendo productos, cuando uno tiene un régimen productivo, cuando uno tiene una gestión productiva, siempre tiene ese beneficio marginal. Estoy mejorando, estoy desmejorando, mi producto está siendo rechazado, tengo muchos rechazos, mi costo-valor va a aumento. Por supuesto, tengo que separar mis cantidades de productos, mi rechazo no lo puedo involucrar, o mi rechazo que hago con ellos, lo reproceso. Lamentablemente el reproceso de producto es una pérdida según Taguchi. No es que le logro un beneficio reprocesando producto, no. Para Taguchi eso es una pérdida y que al transcurrir el tiempo se hace fundamental. Basado en eso, existe una condición natural. Todo régimen productivo tiene un crecimiento constante. Queramos o no queramos, existe el crecimiento constante de la Q. Por condición natural crecemos, sobre todo en el campo. Tenemos más producción de leche y tenemos que producir más queso, o tenemos más producción tenemos más hectáreas que procesar y lo hacemos, o sale más la producción y tenemos un crecimiento. Ese crecimiento, dentro del concepto de equilibrio o de control, el precio-valor va disminuyendo, porque se ha demostrado que, y eso lo podemos ver hasta en consulta, se ha demostrado, hay mucha gente que yo conozco, pequeños productores, que me dicen, mira, yo no aumento la producción porque no logro el crecimiento en beneficio comparativo con lo que fue.
O sea, ejemplo, si yo producía, tenía dos hectáreas y me ganaba 2 bolívares, se supone que si voy a sembrar 4 hectáreas me debo ganar 8 bolívares. Entonces no me los gano, sino que a veces hasta gano menos. Entonces esto por supuesto nos lleva a analizar esto en otro contexto. Y esto es porque sencillamente nuestro costo-valor va en constante aumento. Mi costo-valor va en constante aumento porque mi desperdicio va progresivamente en aumento. Esto, a raíz de eso, entonces yo fui diseñando un marco de trabajo que nos llevara básicamente a la aplicación real como tal. Vamos a analizarlo en un proceso común que se realiza aquí, en uno de los procesos más comunes que existe en nuestro país, una producción de leche. Existe una producción de leche y el elemento de entrada, como lo pueden ver aquí, es animales por parto. ¿Por qué animales por parto? Porque aquí es donde viene el concepto de manejo poblacional muestral. Porque no podemos comparar animales de un parto con animales de 3 partos. ¿Por qué? Porque su curva poblacional es totalmente diferente y su comportamiento es totalmente diferente. Ella de por sí está siendo afectada por una serie de factores, alimentos, aquí por lo menos alimentos, el silo, el trabajo de campo y la sanidad animal. Esto es para un régimen, analizando el régimen de valor productivo. Existe régimen de valor del proceso de trabajo. Aquí no están involucrados los aspectos administrativos, sino nada más el aspecto productivo. Eso por supuesto nos genera algo que es, como decía Taguchi, una data variable, un comportamiento variable. Pero aquí involucramos algo que posiblemente Taguchi no lo analizaba, porque los procesos que se manejaban, que yo tuve oportunidad de ver en los simposios, no existían, no hubo nunca en ese simposio productos agrícolas o productos, sino netamente productos de la industria manufacturera y de la industria metalmecánica. Por supuesto, aquí involucramos algo que nos dice Fisher, que Fisher sí estaba más involucrado, los que conocemos estadística sabemos quién fue Fisher y la importancia de Fisher al aporte del diseño experimental y de lo que se llama el análisis muestral. Él nos dice que toda variable, toda salida de respuesta a veces no es única y que se tienen que analizar integralmente porque pueden estar involucradas. En este caso, tenemos que nuestra respuesta de salida es leche o producción de leche, pero a la vez también queremos una respuesta que nos dé que menos animales enfermos o que nos dé que las pérdidas en el ordeño sean las menores posibles. Queremos esa respuesta. Queremos analizar cuáles son los factores que afectan las pérdidas del ordeño. Entonces, todo eso es un análisis involucrado. Yo, a raíz de ese marco que hice y ese análisis que hice, se deben analizar esas respuestas. Esto me llevó a que diseñé una matriz de valoración. Esa matriz de valoración me tuve al alcance las bondades que tiene la hoja Excel. En una hoja Excel yo puedo hacer valoraciones, validaciones, filtraciones. Si ustedes lo pueden ver en el menú que existe en el icono de Excel, podrán ver que existe algo que se llama datos. Esos datos se manejan y se aplican claramente al manejo de la data. Y ustedes lo van a ver. Eso nos involucra a que aquí involucramos la función Taguchi, que es el costo-valor. Tratando de disminuir el valor agregado y de reducir el valor agregado y disminuir el desperdicio a cero. Tenemos que eliminar el desperdicio a cero. Con esto podemos ver que la ecuación de valoración va en constante aumento. ¿Por qué? Porque si hacemos los procesos basados en esa función de mejoramiento de calidad y productividad, el precio-valor sube, mi costo-valor baja y mi Q aumenta. Con esto, ya manejado esto en el contexto del tiempo, quiero ofrecerles a todos ustedes, primero, cómo dar mi aporte a este país, porque este país en estos momentos está viviendo una situación en la cual los procesos industriales vienen en caída total y al punto de desaparecer. Pero esto no
no nos deja de la obligación que tenemos de lograr mantener nuestra condición de productividad y mejorar los niveles de productividad. Con esta filosofía queda demostrado que existe lo que llaman una mejora en el concepto de proceso, que es básicamente eliminar costos que pueden ser producto del manejo del desperdicio. Con todo esto yo desarrollé esto en 3 planes que se los ofrezco a todas las organizaciones productivas, grandes o pequeñas, para que instauren un proceso de mejoramiento de productividad y calidad. La importancia de instalar un proceso de mejoramiento de productividad y calidad nos lleva, en primer lugar, a crear un plan de motivación e identificación organizativa. Y aquí es donde se aplica todo lo que son los principios de Deming, el principio de Chicago, el manejo de las casas de Yuran, cómo lograr el trabajo en equipo, las 5 S que debemos mantener en toda organización. Pero esto nos lleva, según este análisis, básicamente a lo que llamo yo el desperdicio organizativo. Ese desperdicio organizativo es cómo acomodar la organización para atender el mínimo desperdicio producto de la desorganización. Pero hay un segundo plan, que es básicamente el manejo de la data, que es ese manejo de la data, de lo que yo llamo ser efectivo, ser competente. Competente es que todos los días, cada día nos enfrentamos a un manejo de desperdicio, consecuencia justamente del manejo de que todos los días tenemos que actuar o no actuar. Tenemos que hacer algo en nuestro proceso para seguir funcionando. Y esto nos lleva a tener un control de eso. Eso se puede lograr es a través del control del manejo de una matriz de valoración, del manejo de la data experimentalmente, no a través de datos determinísticos, sino de datos experimentales. Y un tercer plan, que es la consagración de Taguchi. Taguchi, ya finalizando, digamos así, lo último que dejó en su análisis y en su aporte fue lo que se llamó el diseño robusto. Ese diseño robusto nos permite que cuando ya tenemos la variable controlada y la variable ya en su punto final, ese elemento debes actuar, yo lo puedo llevar al nivel que yo quiera. Si quiero, por lo menos en la producción de leche, la respuesta sería lo mayor es lo mejor, porque sencillamente quiero cómo mover los factores o cómo analizar los factores para lograr crecimiento mayor. En la respuesta de animales enfermos sería lo menor es lo mejor. ¿Por qué? Porque quiero menos animales enfermos. Y en la pérdida del ordeño, por supuesto, también lo menor es lo mejor. Entonces, él a través de algo que matemáticamente y modelos matemáticos que aplicó y arreglos ortogonales lo llevaron a que esa acción se pueda hacer a través de una cosa que se llama el análisis de varianza, el ANOVA. Con estudios posteriores se logra hacer diseños robustos y podemos mover nuestras variables y de esa manera hacer una organización corporativa. Estos servicios están a la orden de cualquier organización, este conocimiento está a la orden de cualquier organización. Para eso, a través de estas mismas redes voy a ofrecer unas especies de talleres y sesiones tratando de divulgar esta filosofía como un aporte a que las organizaciones empiecen a desarrollar esto que yo considero en estos momentos no tiene el nivel de divulgación que nos permita hacer un crecimiento constante y permanente de nuestra organización. Para finalizar, yo manejo una especie de algo que nos permite identificar la importancia de un mejoramiento de la calidad de gestión, un mejoramiento de la productividad. Todos los días nos estamos enfrentando a fuentes de desperdicio. Esa fuente de desperdicio claramente se puede ver cuando llegamos a la organización y actuamos. Si actuamos y no tenemos nuestros procesos controlados, estamos actuando en incertidumbre porque no sabemos cuál es la respuesta. Eso lo podemos ver. Yo tengo muchos amigos que me dicen, hacen una siembra y lo que hacen es sencillamente pedirle a Dios a ver cómo va a reaccionar eso. Él debiera, si él estuviera manejando eso, su valoración, él sabe por lo menos la respuesta que puede darle. Si no actuamos, eso es actuando, si no actuamos,
Posiblemente puede ser que estamos perdiendo una oportunidad o no actuamos, alguien nos está ofreciendo un producto y no lo incorporamos porque sencillamente es muy costoso o no sabemos, como no tenemos algo que nos permita decir que eso puede lograr un mejoramiento. Entonces, por supuesto, no actuamos. Si no actuamos, estamos entrando en lo que llamamos el desperdicio de oportunidad. Sencillamente no actuamos y esto nos va originando que nuestro costo-valor va en permanente aumento si no actuamos. De ahí viene lo que llamo yo el análisis del valor de la experiencia. Alguien una vez dijo que la experiencia no servía para nada porque cuando se ocurría, ocurrió y se convirtió en experiencia. Y cuando la necesitábamos, no la teníamos. Claramente se puede ver por qué no la tenemos, porque no sabemos manejar la data. Si nosotros supiéramos manejar la data y la manejáramos dentro de los principios de análisis de data, esto por supuesto nos conlleva a nosotros a saber cuál es la respuesta. Y esto nos permite identificarnos con un logro. Cada vez que actuamos dentro de sistemas de control, tenemos logro. Si actuamos sin control, no tenemos logro, tenemos el desperdicio. Y para finalizar, pongo a disposición este correo. Este correo para que cualquier organización que quiera establecer un contacto conmigo para dar a conocer esto y demostrarle que estos procesos entrar en las organizaciones, en estos procesos, ellos mismos son autofinanciables y autosustentables. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos trabajan eliminando desperdicio. Es más, una de las anécdotas de Taguchi con la ITT fue que llegó y le dijo: usted me va a pagar a mí con el 30% del ahorro que usted va a tener del producto. Imagínate, la empresa se iba a quedar con el 70% de algo que no se ganaba. Y yo diría que hasta súper rentable, porque a medida de que ya la organización entra, sobre todo en este mundo inflacionario, que la única manera de que están haciendo para bajar costos es a través de economía de escala, compran grandes volúmenes para que ellos posteriormente ya tienen una especie de economía por producto, por elemento barato, pero no es en sí una disminución de costo. Disminución de costo existe cuando actúa directamente en el proceso productivo. Ahí no está actuando en el proceso productivo. Y les puedo demostrar claramente de que cualquier organización que quiera involucrarse en este proceso, comuníquese con este correo o con este teléfono para identificar un marco de análisis de esa organización. De mi parte no me queda más nada sino darles las gracias y desearles éxito en sus gestiones.